nuestros corazones eh, llenos de lo que es la vida, tu, tu identidad se basa en conocer a Jesús, en conocer a Dios, en entender tu diseño, tus promesas, su plan hermoso y alinearnos con ese plan. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 16 del libro de Juan. Ayer estudiamos un capítulo hermoso, ¿cuántos se acuerdan? ¿Quién me puede decir de qué estudiamos el día de ayer? ¿Qué es lo que se les quedó en sus cabecitas? ¿Qué es lo que Dios les habló? Dice, buen día, mi amada pastora Noemí. Cochi, qué lindo. Buenos días a todos, a cada uno. Buenos días, Yaquita. Buenos días, Joanita. Permanecer en Dios, dice Joanita. Amén. El secreto, Angeli, ¿cuál es el secreto? Ingrid, que nos amemos unos a otros. Amén. El Señor es la vid y nosotros estar junto a Él. Amén, Lolita, gracias. Ustedes creyeron que no les iba a preguntar. Ah, dice, quiero ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? Juan dice, buenos días, mi amada pastora, permaneced en la vid, que es Cristo Jesús. Amén. Y el que permanece en él, ¿qué pasa? Va a llevar qué? El amor es sacrificio. Amén. Nosotros somos los pámpanos. Así es. ¿Qué pasa con una rama que no está conectada? Mucho fruto. Y es, gracias, Angeli. Llevamos mucho fruto, dice Lili. Lili, gracias. El Señor es nuestro amparo. Amén. Que sin Él nada somos y nada podemos hacer, dice Lili. Qué lindo. Eso aprendimos el día de ayer. Dios busca fruta en nuestra vida. Cristina, Jessica, llevamos fruto. Amén. Ese, ¿verdad? El capítulo de ayer, un capítulo tan esencial para nosotros los creyentes, y Él nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa dijimos? Nosotros somos los que Dios es la fuente, pero ¿por qué? Porque una rama no puede estar despegada de la fuente de Dios, de la vid, porque nosotros somos los transmisores, los que transmitimos, así como, ¿verdad? La vid traspasa las ramas para que las ramas den fruto. Separado de Él, nada podemos hacer. El fruto es producto de la obediencia. Una palabra clave, Tangita. Ay, que me encanta ver cómo ustedes están aprendiendo. A medida que crezca nuestro amor a Jesús, seremos más obedientes a Él. ¡Conchi! ¡Qué lindo! Eso es importante. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, vamos a obedecerle. Amor y obediencia van de la mano, y lo cual va a traer fruto. Vamos a dar fruto cuando el amor está alineado con la obediencia. Y es importante, si no permanecemos conectados con Él, nos, nos va a sacar correcto. ¿Qué es lo que dice? Que va a sacar las ramas secas
¿Y qué va a hacer con las ramas que están conectadas? Las va a limpiar más. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto. Y ya vamos a ir haciendo, amén, Ingrid, permanecer, mantenernos, continuar, hablar, estar unido, estar conectado, dice Angeli. Permanecer en Dios, dice Ale, amar, obedecer, dar fruto, demuestra que somos sus discípulas. Amén. Dar fruto. Excelente, Ale. Cuando damos frutos, quiere decir que somos sus discípulos. Discípulas no solamente conlleva un nombre, conlleva que damos fruto. No vamos a dar fruto por las fuerzas humanas. ¿Cuántos han oído personas que dicen, cuando yo pueda hacer, ¿verdad? Cuando yo pueda hacerlo, entonces le voy a servir a Dios? No son fuerzas humanas, es el poder de Dios. Es que de- dice, no quiero ser, porque a veces las personas piensan que con la fuerza de uno. No, no es con la fuerza humana, es con la fuerza divina del cielo. Por eso el Señor te dice, llénate de mí, ven a mí, llénate de mí y mi poder lo hará a través de ti. Las fuerzas humanas, con las fuerzas humanas puedes servir, puedes hacer muchas cosas, pero ¿qué va a pasar? Llega el cansancio. Con la fuerza divina te llena de gozo, de perspectiva, de alegría, de visión. Así que muy importante. Wow, me encanta que estos chats ya están llenos de esa enseñanza. Con nuestras propias fuerzas no podemos, dice Lorenita. Él es la vid verdadera porque Él es la fuente de vida. Amén, Miriancita. Y si permanecemos conectados, podemos pedir lo que querramos y se nos dará, dice Lili. Amén. Qué lindo poder aprender esta mañana y vamos a estar preguntando más adelante, ¿verdad? Prepárense, prepárense porque yo les voy a preguntar, eh, este, ¿qué ¿qué está en el capítulo número 3? ¿Qué encuentra en el capítulo 3? Ajá, ajá. Ahora quiero que me digan qué se encuentra, qué hay en el capítulo 3. Un hombre llamado ¿cómo? Quiero ver esas respuestas. Nicodemo. Ve, es tan, ¿verdad? Lindo cuando nosotros, no se tiene que saber toda la Biblia, todos los versículos, pero tiene que tener, es que estamos estudiando. Yo le voy a decir algo. Esto pasa cuando usted va a un instituto, a un instituto de la palabra, cuando usted va a enseñar. No crean, yo no era una maestra muy, era, tenían que aprender. Un día me recuerdo que estaba dando una clase de dispensaciones y teología y en ese tiempo me- uno de mis alumnos me decía, pastora, pastora, por favor, enséñanos. Es que, es mucho, demasiado, porque yo les estaba dando, pero también tenían tareas, tenían... Y bueno, ese es el aprendizaje te reta, reta tu mente. Y por eso yo siempre admiré a mi mamá, que mi mamá no tenía, solo tenía sexto grado, pero el amor de ella era tanto por la palabra, que ella terminaba el instituto, lo volvía a comenzar, lo volvía. Ella estaba estudiando todo el tiempo y hacía sus tareas y luego decidió entrar al seminario que no era nada fácil porque nos pedían tesis, nos pedían bastante estudio
y verla a ella. Al principio yo le ayudaba, pero después ella se desarrolló en ese estudiar. Así es que estamos en esa escuela de Dios aprendiendo, aprendiendo cada día. Póngale atención a la palabra. Pastora Lupita me decía el día de ayer, pastora, estoy haciendo mi tarea. Hoy sí estuve estudiando, viendo qué hay en cada capítulo. Porque a veces estudiamos, pero tenemos que retenernos. Así que, Pastora Lupita, ya le vamos a hacer el examen. Ay, qué linda. No, a todas le vamos a hacer el examen. Yo voy a llamar por nombre. Ah, no se me queden, ¿ok? No se me vayan a quedar ni se me vayan a esconder. Vamos a llamarla por nombre. Glendita. Glendita es una maestra, ¿eh? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarles cada capítulo, qué aprendieron de cada capítulo. Cuando terminemos el libro de Juan, empapadas de la palabra, y no solamente de la palabra y la transformación de esa palabra en nosotros. Y hoy vamos a leer el capítulo 16 y tenemos a alguien muy especial que nos va a estar leyendo con toda esa experiencia, como cuando se sentaba con sus chicos a darles clase. Vamos a oír a Glendita que nos va a leer el capítulo 16 del libro de Juan y vamos a, una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo 16 del libro de Juan es cómo el Señor va a preparar a sus discípulos porque va a venir un tiempo de prueba, la persecución, pero también va a hablarles del Espíritu Santo, cómo es necesario que Él se vaya porque nuevamente se sienten tristes, pero el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y ¿verdad? Esa persecución después se iba a transformar en gozo, hablando de su resurrección y nos va a enseñar la oración en el nombre de Jesús y, y cómo el enemigo ya está vencido. Tantas cosas bonitas que vamos a ver en este capítulo. Así que háblele a su mente, háblele a su corazón. Eh, era ayer que estaba aprendiendo y yo les decía, tú puedes, tienes la mente de Cristo. Vas a lograrlo. Tienes que aprender todo del sonido, de esto, de lo otro. No mire su edad, no mire, ¿verdad? A qué si llegó a nivel. Usted diga, usted tiene la mente de Cristo y Dios nos va a llenar de su palabra. Glendita. Buenos días, mis queridas hermanas. Gracias por esta oportunidad. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Hasta cuándo nada habéis pedido en mi nombre? Pedid y recibiréis, pero que vuestro gozo sea cumplido. Yo he venido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguno alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, al mundo. Me encanta cómo termina este capítulo. ¡Wow! Eso y mire, si nosotros viéramos solamente ese final, eso nos da una victoria a nosotros tan grande, porque vamos a ver el principio y cuando hablamos con relación a este capítulo, en el capítulo 15, una de las cosas que nosotros vimos fue cómo necesitamos estar agarrados de la vid. Y estuvimos hablando un poco con relación a esto. No nos podemos despegar de él. Pero en el Evangelio, en el 16, Dios continúa el discurso. Y continúa el discurso porque Él tendrá que ser sacrificado. Y aquí Jesús prepara a sus discípulos y en tres realidades que son muy importantes. Y es que la persecución siempre viene. Y nosotros tenemos, mire, cuando nosotros sabemos que vienen pruebas, digamos,
Si tú sabes que aquí en el área donde yo vivo hay muchas personas que trabajan afuera, hay muchas personas que trabajan, digamos, limpiando los jardines, haciendo cosas, pero cuando saben que el invierno viene, tratan de trabajar todo el verano y el otoño, dejando preparados los jardines porque el invierno no van a tener trabajo. Entonces, alguien en la clase de finanzas de la iglesia dice que cuando nosotros no nos preparamos, es que nos hacen falta las cosas. Las personas, dice, tú no vas a tener emergencias cuando estás preparado. O sea, la preparación es bien importante. Si yo me voy preparando porque sé que la refrigeradora no me va a durar toda la vida y voy guardando, cuando la refrigeradora se arruine no va a ser una emergencia porque yo ya tengo. Por cierto, ayer estuve viendo unas refrigeradoras tan bonitas y yo digo, esa es la que quiero cuando ya esa no esté. Entonces, uno llama emergencias porque no estás preparado para eso. Cuando tú estás preparado y tienes un colchón de ahorro, tú tienes como algo para sostener cuando no hay. Pero cuando no estás preparado, cualquier cosa que se te arruine va a ser una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a tratar de hacer en este capítulo? Es que cuando nosotros estamos agarrados de la vid, cuando tenemos abundancia en el banco del alma, cuando tenemos abundancia de palabra, abundancia de presencia, va a venir la prueba, pero esa prueba se va a convertir en gozo. Porque la prueba es inevitable, pero Dios va a estar contigo. Ahí vas a sacar del banco. O sea, no te agarra distraído, no te sorprende. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que no nos sorprenda su venida, sino que estemos preparados. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás preparada para la venida de Cristo? Porque tenemos que estar preparados. Entonces la persecución vendrá, pero el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. En este capítulo vamos a ver que el Espíritu Santo está con nosotros. Y hemos venido hablando del Espíritu Santo en los últimos 3 capítulos. Hemos venido hablando del Espíritu Santo. Y Y el gozo que aunque pasemos por pruebas, aunque nosotros pasemos por circunstancias, el gozo va a ser inevitable porque Dios transforma y por eso es importante ver. Y yo quiero que ahora usted se visualice y diga, Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció al mundo. Ahora, ¿qué significa para usted que Cristo haya vencido al mundo? Significa que los problemas que está pasando, Cristo ya los venció. Cristo ya venció al mundo. Y hágase un rótulo ahí y donde está escribiendo en su cuaderno, Cristo ya venció el mundo. Yes, mi Mayito, ahí está, dice, aquí lo tengo ya. Ah, eso me gusta. Y es hermoso ver en este pasaje, yo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no tiene problema usando el yo, porque Él es el Todopoderoso. Y nosotros tenemos a ese yo soy. Entonces vamos a ver que hay una victoria definitiva a través de Jesús. Y eso tienes que tener en mente cuando pasas la prueba, cuando pasas la persecución. Hay una victoria definitiva en Jesús.
y tal vez la estés pasando, pero hay una victoria definitiva en Jesús. Yo no sé cómo tú amaneces en la mañana, pero cuando amaneces y Jesús te susurra al oído y te dice, yo ya vencí al mundo. Eso es, ¿verdad? Todos esos puntos suspensivos que vienen, wow. Eso significa, eso significa, qué lindo saber. Por eso me encanta cuando yo me despierto, ¿saben cuál es mi pensamiento? Que me despierto en la abundancia de Dios. Muchos de nosotros nos despertamos, a ver, a veces en el no tengo, no tal cosa, no puedo, ¿qué va a pasar? Y que no sé qué. Pero cuando tú te despiertas en la abundancia de Dios, del gran yo soy, y que te susurra, yo ya vencí el mundo. Eso es maravilloso. Yo creo que, mire, yo no necesitaría quizás ya contarles tal vez o decirles todo el capítulo. Es como cuando ve el final desde el principio. En la Universidad de Georgetown, una de las universidades más hermosas de aquí, muy reconocidas. ¿Qué es lo que hacen con el estudiante cuando entra a a esta universidad y es aceptado? El primer día le ponen la toga y le ponen el birrete y le dice, ¿para qué? Para que se vea que todos esos años de universidad, ¿cuál es el final? Que experimenten el, el primer día lo que a ellos van a llegar. Y así nos dice el Señor, pónganse la toga, pónganse que ustedes van a salir graduados, con masterado, con doctorado. La doctora Dianita Apolo. Eso nos dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo amaneciste? Yo amanecí con una sensación de abundancia. Uh, ah, qué rico, qué lindo es el Señor. Entonces vamos a ir estudiando estos versos tan hermosos, porque la oposición va a venir, es parte de seguir a Cristo. Y eso quiero que también lo apunten, la oposición es parte de seguir a Cristo. Y el día de ayer les decía, ¿por qué el mundo aborrece a Jesús? Porque el sistema de este mundo rechaza a Jesús porque no acepta su pecado. Y como quieren vivir en el pecado, rechazan a Jesús. Pero vamos a ver cómo en esa oposición y aún en esa persecución el Espíritu Santo sostiene. Y vemos a mis hijos cuando eran jóvenes, leían un libro que hablaba con relación a todos los mártires, mártires que han habido en toda la historia de la iglesia, el gozo con que le han dado su vida a Dios, porque el Espíritu Santo nos sostiene, pero nos sostiene con gozo. Y, y, y todo es porque Cristo ya venció al mundo. Entonces, vamos a irnos a los primeros versos. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Y déjenme de hablarles de esta palabra tropiezo, escandalizo, por eso, ¿verdad? Es escándalo, significa no te escandalices. Les hablo estas cosas. ¿Para qué? Para que no se escandalicen, para que no caigan espiritualmente. ¿Qué pasa cuando viene la prueba? Las personas, ¡ah! ¡Oh! Se escandalizan, se ponen, como dice aquí.
debilitan espiritualmente, caer espiritualmente, perder la fe. ¿Qué es lo que el enemigo quiere traer a través de la persecución? Es que tú dudes de Dios. Y cuando dudas de Dios, entonces crees en la mentira de Él. Y por eso dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús les advierte en el primer versículo que no se desilusionen, prepárense, tengan abundancia de mí y no vayan, no pierdan la fe. Cuando tú estés en prueba, ¿qué es lo que más tienes que hacer? Es buscar la palabra. Busca todo lo que se relaciona. Busca todo lo que se relaciona ¿verdad? Con relación a tus hijos, con relación a las finanzas, con relación a la familia, con relación a la enfermedad. Busca, pero si algo no puedes hacer, no te escandalices, no decaigas espiritualmente y no pierdas la fe. Y una de las cosas es que el Señor le decía a los discípulos, no se desolucionen, va a venir persecución. Y le dice, lo van a expulsar de las sinagogas. Para el judío, la sinagoga tenía un simbolismo muy grande. Y ser expulsado de la sinagoga para un judío del primer siglo era muy serio, porque era parte de la vida de ellos. Parte de la vida de ellos era estar en las sinagogas, oír la palabra, ser parte de toda esa cultura. Entonces, que fueran expulsados, pero ya Jesús les advierte y les dice que iban a ser expulsados de la sinagoga. Ibas a ver esa exclusión religiosa, porque la religión no se centra en una relación, se centra en rituales. Es una, es una relación y la religión puede tener apariencia de piedad, pero no tiene fruto. Eso lo aprendimos el día de ayer. La religión no tiene fruto y lo que menos tiene es amor. Y por eso habla de una exclusión social, una exclusión económica, eh, porque iba a hacer una persecución y, iban a tener quizás necesidad. Pero, y Jesús añade algo más, y lo estamos viendo en los países del Medio Oriente. Jesús le dice, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso pasó con Esteban cuando Pablo estaba involucrado para matar y apedrear a Esteban. Pensó que le estaba rindiendo culto a Dios. Y vamos a ver cómo esto muchas veces como, eh, como la religión mira, porque la religión enceguece. La religión enceguece y es muy importante que nosotros sepamos que aunque viene, ¿verdad? La persecución, ahí va a estar el Espíritu Santo para sostenernos, ahí van a estar las promesas para sostenernos y ahí va a estar Cristo que ha vencido al mundo. Entonces Jesús nos prepara. Jesús sabe que cuando los creyentes se enfrentan dificultades, pueden pensar, ¿por qué me pasa esto? Dios me abandonó. Hablábamos de esto el día de ayer, pero el decir Dios me abandonó es un pensamiento humano y nos muestra que necesitamos más escuchar la palabra y a Él. Porque el día de ayer, en el capítulo 15 nos habló que Él nunca nos iba a abandonar y que no éramos, ¿qué? Huérfanos. Ustedes no son huérfanos, les di. Ustedes no son huérfanos. Entonces, cuando una persona dice, es que yo no siento a Dios, es que Dios no se siente, Dios se cree. Y a veces tenemos ausencia de comida espiritual, es palabra.
¿Qué pasaría si una de sus hijas le diría, bueno, usted no es mi mamá? Mire, las palabras pueden decir eso. Ah, pero la partida de nacimiento no niega, ¿verdad? El ADN dice, el ADN. Yo tenía un cuñado bien chistoso. Mi cuñado, como yo no salía embarazada con 5 años cuando yo salí embarazada, y bueno, yo fui a El Salvador cuando salí embarazada, él decía que yo había ido a adoptar un niño y que me había puesto un estómago postizo, porque él no creía en el milagro. Y mi cuñada se reía, pero mi cuñada, fíjese, que un día que estábamos comprando ropa, ella entró para asegurarse que mi estómago era de verdad. Entonces, pero lo más chistoso es que nuestro hijo Guillermo se parece tanto al papá. El ADN no lo niega. Entonces, hay una partida de nacimiento que dice que nosotros somos los papás y tiene nuestro ADN. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede decir, ah, ella no es mi mamá, pero la naturaleza lo muestra. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ah, pero yo no siento a Dios. Dios me abandonó porque viene la persecución, pero la palabra es la verdad. Por eso lo que tiene que recalcar en nuestra mente es lo que la palabra dice. Él dice que nunca me va a abandonar ni me va a dejar. Así que, Señor, tú ya venciste al mundo. Y esas son las preguntas. Por eso Jesús advierte de lo que va a ocurrir. Y, y la persecución religiosa no es algo nuevo. Muchas veces las personas creen que servir a Dios no nos, ¿verdad? Ya estamos en el cielo, pero no estamos en el cielo todavía. Estamos en la tierra. Y lo que Dios no quiere es que nuestra fe se derrumbe. La partida del Señor era plan de Él. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que las personas van a hacer esto? Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús reveló una verdad teológica bien fuerte. Y es que la persecución religiosa viene porque no lo conocen. Nace de una falsa idea de Dios. No conocer verdaderamente al Padre lleva a oponerse a Cristo. Cuando yo era niña, yo era la única evangélica de, ¿verdad? Y mi hermanita de la escuela. Entonces, y sabe que en aquel tiempo ser uno evangélico era una persecución. Te tiraban hasta piedras. En la iglesia nos hacían cosas porque era una persecución. ¿Por qué? Porque no entienden, tienen una falsa idea de Dios. No conocer verdaderamente al Padre va a llevar a que se opongan a Cristo y a la verdad de Cristo. El verso 4 Jesús explica, y dice el verso 4, permíteme que aquí tengo. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije al principio porque yo estaba con ustedes. O sea que mientras Jesús había estado con ellos, no habían tenido persecución. Y mientras Él estaba físicamente, no habían ellos experimentado esa persecución directa hacia ellos, sí hacia Jesús, pero no directa hacia ellos. Pero ahora se acercaba la partida de Jesús. Recuérdese que todo esto pasa cuando Jesús tiene la última cena con ellos. Entonces, el verso 5, Jesús anuncia nuevamente que regresará al Padre y los discípulos están confundidos. Entonces, ¿qué pasa en el verso 6? Se llena, dice, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Los discípulos ven la partida de Jesús como una pérdida. Y déjeme decirle
que hasta este momento ellos no habían entendido totalmente lo que iba a pasar con Jesús, pero Él los está preparando. Muchas veces, a veces nosotros no sabemos totalmente, pero el Señor nos prepara, nos dice que vivamos agarrados de Él y vamos a ver la victoria, vamos a tener el gozo. Pero Jesús le revela que en realidad es parte de un plan divino. A veces nosotros no entendemos porque vienen los problemas, porque vienen las pruebas, pero cuando vemos que conocemos a Dios, al Dios de milagro, quizás yo no hubiera entendido por qué pasé 5 años sin poder tener un bebé, casi 5 años. No, no los pasé completos. ¿Por qué no, verdad? Pasé todos esos años sin tener un bebé. Yo no, quizás lo veía como una prueba, eh, pero después entendí que Dios era un Dios de milagro, que Dios tenía un propósito. Aprendí a apreciar el valor de tener hijos. Fue algo tan especial que yo pude vivir, em, y aún en mi embarazo pude vivir de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque aprendí a valorar y a ver al Dios de milagros cuando los doctores decían que no. Había un Dios de milagro. Entonces, ¿por qué? Y dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Esto parece contrario, pero ellos estaban tristes, pero conviene que yo me vaya. Y Jesús explica la razón. Si Él no se va, no vendrá el consolador. El consolador era el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu iba a ser esencial en la vida de ellos. Porque Jesús estaba en un lugar, pero el Espíritu Santo iba a estar con todos los creyentes en todos lugares. Porque Jesús tenía cuerpo y como tenía cuerpo tenía limitaciones. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, no iban a haber limitaciones para el Espíritu Santo. Por eso usted está en Miami, yo estoy aquí, pero el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Usted está en Ecuador, yo estoy aquí, pero estamos sintiendo, percibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Cristo y el poder de Cristo no se iba a limitar. Ellos iban a pasar la tristeza de que Jesús iba a partir, pero la presencia de Cristo no se iba a limitar. O sea, ellos estaban oyendo de la partida, pero no entendían cómo Jesús iba a ser crucificado. Entonces, eh, muchas veces va a parecer que Dios, ¿verdad? Te ha dejado, pero eso no es así. Hay una presencia de Dios que va a estar contigo y conmigo en todo lugar. Entonces, esto era parte del plan, que aunque los discípulos estaban llenos de tristeza, porque que Él se iba a ir, su maestro les da una esperanza grande. Jesús revela esa verdad sorprendente. Os conviene que yo me vaya. Humanamente parece extraño. ¿Cómo puede ser mejor, dirían ellos, que Jesús se vaya? Porque entonces vendría el Espíritu Santo. Como les decía, cuando Jesús estaba, su presencia era física, localizada en un lugar. Pero Dios puede habitar en el creyente y la presencia de Dios está disponible para todos. La partida de Jesús no era una pérdida. Era una expansión de la presencia de Él. Por eso es lindo pensar en Dios en abundancia, porque era una expansión de la presencia de Dios en este mundo. El Espíritu Santo va a venir. Y vamos a ver el verso 8. El Espíritu tiene una misión hacia el mundo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convence en el verso 9 de pecado? Convence de pecado por cuanto no creen en Dios. No creer en Dios es pecado.
No creer en Jesús. Y aquí está claro, no creer en Jesús es pecado. El pecado más profundo no son las cosas malas que hacemos, sino no creer en Jesús. Es rechazar a Cristo. Pero el Espíritu Santo iba a revelar a nuestros corazones humanos la necesidad de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que pone en nosotros esa necesidad de amarlo, de abrazarlo. Yo no sé si esto te emociona. ¿A cuántos les sube su nivel de gozo? El saber que el Espíritu Santo, wow, revela a Jesús, revela tu corazón. Yo digo, yo quiero más de esa revelación, yo quiero más del Espíritu Santo para que me revele, porque más sabemos de Él, más en victoria vivimos. Entonces, eh, de pecado, convence de justicia, porque Jesús regresa al Padre, pero Él es el verdadero justo, porque Jesús no tenía pecado. ¿De qué, verdad? Convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Y después dice, convencer de justicia porque Jesús va al Padre. Y entonces aquí vemos su sacrificio iba a ser aceptado por Dios. Y entonces iba a convencer de pecado y de justicia, porque Él es el único que limpia. De pecado, porque el Espíritu Santo nos revela que necesitamos a Jesús. De justicia, porque Él en la cruz del Calvario iba a pagar el precio para nosotros ser limpiados. Y de juicio, el verso 11, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice el verso 11. El príncipe, la cruz marcó, y aquí viene lo hermoso, la cruz marcó el comienzo de la derrota definitiva de Satanás. Ha marcado el comienzo de la derrota definitiva de Satanás. Mire cómo en estos versos hemos tenido. ¿Por qué nosotros nos gozamos aun cuando nos vemos enfrentando las pruebas? Cuando nos vemos, ¿por qué? Porque dijimos, porque Jesús ya venció al mundo, porque tiene una derrota marcada el enemigo en la cruz del Calvario, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y la justicia de Dios viene porque en la cruz del Calvario Él fue el único que justifica al hombre del pecado y lo limpia. Ve estas palabras, ve la sabiduría de Jesús al hablarnos de que nos iba a convencer de pecado, justicia y juicio. Hermoso. Mira, aunque el enemigo todavía opera en el mundo, ya su destino está determinado y ya su derrota está establecida. La cruz marcó la derrota definitiva del enemigo. Y, o sea, tú tienes un enemigo, pero ya está derrotado. Me encanta esa risita de Dianita. Es como cuando nos damos cuenta de algo, ¿verdad? Que tú estás, y de repente te das cuenta, sí, tengo unos cuantos millones de dólares en el banco. Ay, ya, ahora sí las hice reír. Sí, tengo unos cuantos millones ahí en el banco. Es, qué hermoso, qué maravilloso saber que tu enemigo está derrotado.
así, un paréntesis pequeño, porque es que me emociona, me emociona. Dice Pastor, mira, era rica y no me daba cuenta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo les he contado de mi amiga. Esta hermana para mí fue algo especial porque esas eran hermanas que te influenciaba tanto gozo en la iglesia. Era una hermana que siempre estaba gozosa, que te salía con algo, que te decía algo y marcaba una diferencia. Y ella nos contó, a mí eso nunca se me olvida, que el hijo peleaba lucha libre y boxeo, perdón, no lucha libre, boxeo, su hijo. Y dice que el pastor les había prohibido a que fueran, ¿verdad? A ver peleas de boxeo, que fueran al cine, que fueran a todas esas. Pero el hijo había tenido competencia y había ganado y le dice, madrecita, yo quiero que estés en mi último juego. Madrecita, y si yo gano, yo te voy a dedicar eso para ti y que no sé qué. Y dice que ella le dijo al pastor, pero el pastor le dijo que ya no podía ir. Pero el día en que el hijo iba a tener ¿verdad? La pelea, esa pelea, ella dice que ella decidió irse, pero dijo, voy a ir, pero me voy a quedar en la parte de atrás para que nadie me vea. Y si pasa un hermanito que no vea que yo estoy ahí. Entonces ella se fue a ver al hijo y se quedó en la parte de atrás. Pero dice que mientras el otro adversario iba pegándole al hijo, ella se iba acercando más adelante y se iba acercando. Dice que cuando ella sintió estaba al frente diciéndole, dale con todo, hijo, mátalo. Ella no cuenta, dale con toda la fuerza. Se estaba al frente del ring y dice que le gritaba y ya estaban en el último round y el hijo dice que le da con todas las fuerzas al oír a la madre que le gritaba, dale hijo, tú puedes, tú puedes. Y entonces dice que al final en el último round le levantan la mano al hijo y le ha ganado. Mire, para mí ella era ya una anciana, tenía como sus 65 años, que yo todavía pido perdón a Dios por esas cosas. Entonces dice que ella saltaba de cuando el hijo había ganado el boxeo. Dice que ganaba y dice que ahí llevan y le llevan esa, ¿verdad? Eso que esa... como el trofeo, lo que le ponen, porque le ponen algo aquí, la banda, como se llame, y dice que se la ponen. Y él dice que se la quita y él dice, esta se la quiero dedicar a mi madre. Dice que ella no sintió cuando ella ya estaba en el round allá adentro. Y ahí estaban los periódicos tomando fotos y ella con la mano arriba. Sale, ay Señor, ella sale con la mano arriba en todos los periódicos de Guatemala. Ah, salió, dice que entonces el pastor se dio cuenta y le puso disciplina. Pero, pero ella estuvo en el gane. A ella se le olvidó cada vez que nos contaba eso. Nosotros éramos jóvenes, nos carcajeábamos, pero a mí no se me olvidó esta historia, porque eso hace Jesús. Eso dice, yo ya derroté, quien peleó en ese ring fui yo, que yo peleé y yo gané tu victoria. Yo la gané y lo único que hice fue ponerte el trofeo a ti. Yo quiero que mires con ojos espirituales
En la cruz del Calvario derroté a tu enemigo. Ríete que yo te he dado esa victoria y yo te he subido para que darte a ti esa victoria de que yo vencí al enemigo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y Él nos muestra cómo el Espíritu Santo, por eso es importante tener una conexión con la palabra, tener una conexión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía. El verso 13 lo dice. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos ilumina. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a todo lo que yo he dicho, a todo lo que yo he conquistado, a todo lo que yo he establecido, porque yo he vencido por ustedes. No miren la prueba, miren lo que yo he hecho por ustedes. Sí, va a venir persecución. Mire qué lindo Jesús, cómo ama a sus hijos, cómo ama a sus discípulos, que los prepara para la prueba. Como yo le decía, una emergencia es una emergencia cuando no estamos preparados, pero cuando estamos preparados, entonces ya no es emergencia, porque ya tú te has preparado con anticipación. Esto es una comprensión. Mire, ¿qué significa? En el verso número 3, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Este verso es, subrayelo. Él me guiará a toda verdad. Significa una comprensión plena del mensaje de Jesús. Una comprensión plena del mensaje que Jesús ya nos dejó escrito. Por eso Él nos ilumina las escrituras, nos revela la verdad, guía al creyente, un principio importante. El Espíritu Santo no habla independientemente de Cristo. Él nos revela el mensaje de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo cuando nos revela, nos lleva a que exaltemos a Jesús, a que Cristo sea glorificado, a que la verdad del Evangelio sea proclamada. Era lindo. Ayer estábamos con Carmencita en una cafetería de un pan riquísimo y unos desayunos típicos increíbles. Y, y el dueño hace 6 meses aceptó a Jesús en nuestra iglesia. Y sabe que él decía, o yo le digo a todos mis amigos, le cuento a todos mis amigos de que esto no es lo que habían dicho. Esto es algo que cambia, es algo que transforma. Y qué lindo que cuando el Espíritu Santo te revela, tú le dices a otros. El Espíritu glorifica a Cristo. Esto es un principio importante. El Espíritu exalta a Jesús, no al ser humano, a Jesús. Exalta a Jesús. Es a través de Jesús, es por medio de Él, es para Él. Por eso nosotros somos discípulos de Jesús. Y Juan, el verso 15, todo lo que le pertenece al Padre también le pertenece al Hijo. Aquí se revela la unidad entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Y hemos venido viendo esto en Juan. Y algo bien lindo de los versículos 16 al 24 es cómo la tristeza se convertirá en gozo. Le decía, no estén tristes. Yo les voy a mandar el consolador, el poder que ha sido derramado en mí no va a estar limitado, va a estar para todos ustedes. Y en el verso 16, Jesús dice algo
y di un poco más y no me veréis. Era misterioso para ellos. Y otra vez un poco y me veréis. Y aquí se refiere a su muerte y a su resurrección, pero los discípulos no comprenden. Y en los versos 17 y 18 los discípulos están confundidos, no comprenden lo que Jesús les quiere decir. Pero Él les dice, ¿verdad? Porque vamos a ver que esto refleja que hay una comprensión limitada, pero algo que quiero enseñarles en esta mañana, que la comprensión del plan glorioso de Dios es progresivo y que ayer sabías un poco y hoy sabes más. Cada vez que te sientas a escuchar y aprender, ayer sabías menos que hoy. Y la revelación es progresiva. Y aquí nos muestra a los discípulos, no comprendían. No sé qué está diciendo, no sé, no entendemos. Pero el Señor, y muchas veces decimos, ay, que no entiendo. No te preocupes, hija, es progresiva. Vas a ir entendiendo más, poco más, un poco más, hasta que llegues a ser maestra, maestra de otros. Y Jesús les explica que el mundo se va a alegrar por su muerte y los discípulos llorarán, pero su tristeza se transformará en gozo. Lo que me encanta del mensaje de Jesús. Y una persona iranés decía esto, el mensaje de Jesús tiene una diferencia y es que el mensaje de Jesús siempre te habla de amor, de esperanza, de futuro, de paz, de gozo. Mire, el mensaje que tenemos es maravilloso. Está maravilloso y nos llena de tanto gozo. El mensaje de la cruz es de esperanza, es de amor, es de paz, es de fe. Y Jesús le dice, pero su tristeza se va a transformar en gozo, en el gozo de la resurrección. Y le pone de ejemplo la mujer que está embarazada, la mujer que da luz sufre dolor, pero cuando nace el niño, la alegría supera el sufrimiento. Muchos procesos de Dios son como el embarazo. Primero duelen un poco y luego producen vida, producen gozo, producen alegría, producen alegría. Y aquí vemos cómo nadie dice, y esto es bien importante en el verso 22, nadie os quitará vuestro gozo. Subrayen eso, porque eso es importante. Nadie os quitará vuestro gozo. El gozo es basado en la resurrección de Cristo, en el poder de Jesús, en el mensaje de Jesús. No depende de circunstancias externas, depende de una victoria que Él ya te dio. Y recuerden cómo comenzamos esta enseñanza con el final. Yo ya vencí al mundo. Hermoso. Y el verso 23, Jesús introduce una nueva dimensión de adoración, de oración. Y mire, me encanta. Y esto lo tenemos que ver, porque el verso 23 dice, en aquel día ya no me pedirá nada. Les aseguro que mi Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Ya nos tenía que estar Jesús. Ya hoy pedimos en el nombre de Jesús. Y eso es una revelación poderosa. Uno de los versículos más poderosos. Qué lindo orar basados en la autoridad de Cristo. Orar alineados
con el carácter, la identidad y la voluntad de él. Yo le decía que una hija que tiene carácter, un hijo que tiene carácter, entiende, por eso busca a Dios en la mañana. Voy a mi fuente, a mi identidad, a quien dice quién yo soy. Y mira, hazlo con estilo. Soy hija de Dios. Decía mi mamá cuando yo era niña que yo me emocionaba con la comida. Yo era delgadita y no comía mucho, pero yo me emocionaba, me despertaba el olor a plátanos maduritos, como los que Tangita me tiene cuando llegó a su casa. Esos plátanos, ahí los tiene, Dios mío. Ay, ya me los enseñó. Y a mí me despertaba y cuando estaba yo, me daba, ¡qué emoción! Pastor Mirna, dice cuando la madre se emociona. Haciendo su bailadito peculiar. Mm. Qué lindo cuando nosotros le podemos, con la autoridad del Padre, alineados con su carácter, cuando sabemos nuestra identidad, nos emocionamos cada mañana. Entonces Jesús invita a pedir para que el gozo sea completo. Y eso me encanta. La oración es un medio por el cual Dios llena al creyente de gozo. Eso es lindo. La oración te llena de gozo. Y Jesús vence al mundo. Jesús reconoce que ha hablado en un lenguaje figurado y les explica. Después de la resurrección, los discípulos entenderían claramente a qué gozo se estaba refiriendo. El Jesús al que predicamos no está muerto. Jesús revela algo importante y también le revela que el Padre nos ama. Y me gusta que, aunque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra es poderosa. Jesús, déjame decirte esto y mira, esto es importante. Jesús no promete una vida sin problemas, promete algo más grande, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra vencido implica una victoria definitiva. Jesús aún no había ido a la cruz, pero ya declara la victoria. Yo he vencido al mundo. El verso 33 de ese capítulo es esencial. Es esencial. Es uno de los versículos más poderosos. Él te dice, no te prometo una vida sin problema, pero te prometo algo más grande. Yo ya vencí al mundo. Ya te di una victoria definitiva. Ese es el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y eso te tiene que dar mucho gozo. Por eso Jesús les tiene que resumir lo que no habían entendido. Salí del Padre, vine al mundo, dejo al mundo, regreso al Padre, pero resucitado. Esto describe la encarnación, la misión, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Jesús nos dice, no lo voy a abandonar. Entre más oigamos la palabra, más vamos a entender que Dios no nos abandona.
El Padre está conmigo y el Padre los ama. Esa palabra de, de la victoria final vencido, Neniqueká, así se está en un tiempo perfecto y es una victoria completa y permanente. Así que póngale victoria completa y permanente, la que Dios nos ha dado. Es una victoria completa y permanente. Y con esto se cierra este capítulo tan hermoso. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz, para que en mí haya en paz. La oposición es parte de seguir a Jesús, pero el Espíritu Santo estará con nosotros todo el tiempo y toda oposición se transforma en gozo. La razón simple, Cristo ya venció al mundo. Yo quiero que en esta mañana entiendas que Dios ya nos dio un mensaje y es un mensaje de victoria. Ahora te tienes que preguntar, ¿estoy dejando que el Espíritu Santo me dé las fuerzas? ¿Estoy confiando que ya Dios me dio la victoria? Porque aunque haya aflicción en el mundo, nuestra historia va a terminar en victoria. Y por eso dice, yo les he dicho estas cosas, que en mí hay en paz. Pero no teman, yo ya vencí al mundo. Yo quiero preguntarte, ¿qué te llevas esta mañana? Este capítulo es maravilloso. Qué hermoso todo lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Y es cierto que nos tomamos tiempo, pero es una escuela donde tú estás aprendiendo para estar firme, para orar con el poder en el nombre de Jesús, alineado con Él, alineado con su poder. Y no importa qué proceso estés pasando, va a producir vida, gozo y paz. En esta mañana, dime qué aprendiste. Vamos a ver, vamos a ver. Qué hermoso Jesús nos prepara para la victoria. Uy, eso me encanta. Algunos tal vez pueden ver pruebas, pero es victoria. No importa lo que estemos pasando, lo más importante es que confiemos en Él porque escrito está, yo ya he vencido al mundo. Escrito está. Gracias, mi Miriancita, qué hermoso. Ah, qué lindo. Dice Pastora Mirna, la mejor escuela bíblica. Rally, vamos a orar por tus hijos, porque esta mañana hemos aprendido que en el nombre de Jesús hay poder. Yo me quedo con la certeza, dice Jessica, de que Dios venció al mundo. No podemos vivir, permanecer sin depender del Espíritu Santo. Amén. Nadie, dice Cristina, nos quitará ese gozo. Conchi, mis ojos puestos en Jesús, Él nunca nos suelta de su mano. Amén. Lady, nuestra confianza está en Jesús. Es como caminar con los ojos vendados sabiendo que vamos de su mano. Así es que Él nos lleva, aunque muchas veces no entiendas lo que está en el futuro, pero Él nos lleva y ya nos dio la victoria.
un mensaje de victoria porque somos vencedores, tenemos una victoria permanente, dice Ivoncita. La victoria es permanente y completa, dice Joanita. Ya Jesús dio la victoria en la cruz, venció. Amén. Wow, pedir al Espíritu Santo que me dé fuerzas. Amén, mi Roxanita. Sé que Dios es fiel, dice Rally. Amén. Tania Bajaña, nuestra fe no debe derrumbarse. Pase lo que pase, debemos confiar en quien ya venció. Amén, Lolita. Soy muy bendecida porque estoy segura en Él, porque ya no, nos dio la victoria y vive en nosotros las 24 horas donde vayamos. Él está con nosotros. Amén, mi Lolita. Dianita dice, mientras más nos metemos con la palabra, es ahí cuando vamos a entender de que Jesús no nos abandona. Yes. Dice Yaquita, la cruz marcó la derrota definitiva de Satanás. Eso está hermoso, Tanya, que la victoria ya la obtuvimos en la cruz del Calvario, por eso debemos pelear con corazón, espíritu, mente, agradecidos, no en derrota. En Él está puesta nuestra fe. Un amén grande. Mire, es que como que, ¿verdad? Yo estuviera escribiendo esto. Qué lindo, qué hermoso. No importa la prueba, dice Roxanita, Él está con nosotros. Un gran amén. Anita dice, Jesús nos enseña que no importa la prueba, si estamos preparados, tenemos la victoria con Él. Amén, Anita. María, María, no te había visto. La victoria completa y permanente, dice María Cervantes, que nos ha dado Jesús. Qué lindo, Vivianita, un mensaje de que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así es. Lourdes, que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Qué lindo, el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Amén, mi Yaquita. Dice Vivianita, la oposición es parte de seguir a Cristo. Dios no se siente, se cree. ¡Wow! Jesús transforma nuestra tristeza en gozo a través del Espíritu Santo. Amén. Patricia Campoverde, a pesar de cualquier prueba, aunque no entienda el proceso y aunque todo parezca en silencio, el Señor está obrando. Un amén para eso. Ay, qué lindo, gracias Patricia. Alexandrita, lo que hoy duele, Dios lo puede convertir en gozo. Amén. El dolor es temporal, pero el propósito es eterno. ¡Wow! Es que ustedes sí que tienen una revelación increíble. Él nos dio la victoria, pase lo que pase, Él está con nosotros. Amén, Gracielita. Lili, Cristo es nuestra roca, fortaleza, guía, es nuestra luz. Amén. La presencia de Jesús está donde quiera que estemos. Wow, me encanta, Yaquita. Janet López, Dios nunca nos deja, su amor es grande y Él nos da la victoria. Amén. Olguita, estamos con las armaduras divinas. Olguita. Joanita, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de verdad. El Espíritu Santo nos da la comprensión plena del mensaje de Jesús, que es amor, paz, esperanza y futuro. Qué lindo, Alexandra. Jesús es claro, en el mundo habrá aflicción, pero Él ya venció. Eso es lo más importante, saber que Él ya venció. Muchas veces, dice Dianita, nos encontramos como los discípulos en aquella época no entendían muchas cosas, pero sí debemos estar seguros que Jesús ya nos dio la victoria en la cruz, que estas pruebas son temporales, que tenemos la victoria ganada. ¡Uhú! Dios es nuestra fortaleza, dice Janet.
La comprensión del plan glorioso de Dios es progresivo. Amén, Alexandrita. Pastora Lupita, el Espíritu Santo revela, glorifica a Cristo. Amén. Y Florcita, qué linda. Él va siempre como poderoso gigante delante de nosotros. Viviancita, Jesús en la cruz del Calvario derrotó a nuestro enemigo y nos entregó el trofeo. Ya es nuestro. Amén, Michelle. El amor y la y protección de Cristo no nos abandona jamás. Mi gozo, dice, proviene del Espíritu Santo, Glendita. Carmencita, ahí estás, Carmencita. Ya tenemos la victoria. Él nos puso el cinturón de ganador y nos levanta la mano para adorarlo. Amén. Nuestra foto debe de aparecer en cada periódico para que el mundo lo crea. Eso está buenísimo. Ay, eso me encanta. Terminamos con esto, esta hermosa enseñanza, porque es una enseñanza. Estudiar verso por verso, estudiar la palabra de Dios nos llena. Y ahí donde estás, no importa cuál, qué prueba, qué persecución, qué circunstancia. Hoy quiero que te veas así, Jesús dándote el trofeo. ¿Y qué sientes cuando alguien te da un trofeo? Siente gozo. No mires la prueba. Mira lo que ya Jesús venció. Mira que ya Jesús venció esa enfermedad. Venció esa circunstancia. Y entra a la paz que solo Él te puede dar. Y en este momento ahí donde estás, cierra tus ojos. Y entra esa paz. Y mírate que lo único que has tenido que hacer es creer, es creer. Y deja que el Espíritu Santo te revele quién eres en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, cuando estudiaba y leí este capítulo, me llenaba de tanto gozo entender que tenemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que nos declaró la victoria, a un Cristo que nos dio el poder por su nombre. Es que esa presencia, Señor, esa presencia está con nosotros en todo lugar, donde vayamos, donde estemos. Ese amor. Y hay un rótulo grande que dice, yo ya vencí el mundo. No importa dónde tú vayas, no importa dónde tú te encuentres, no importa, solamente tenemos que creer y confiar y llenarnos de ese gozo tan hermoso. Espíritu Santo, gracias. Y
como decía Carmencita, todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá, Señor. Qué hermoso eres, qué maravilloso eres. Mi alma se llena de gozo. Porque tú eres el Dios de esperanza. No los dejaré huérfanos. Tú mirabas la tristeza en el corazón de tus discípulos. Pero tú eres el amor encarnado. Como el Padre me ama, Él los ama. No teman, no duden, porque lo que el enemigo quiere es que se debiliten, es que pierdan la fe, es que se escandalicen. Pero yo les doy mi paz, porque la victoria es definitiva, es certera, es completa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor, porque tú has marcado nuestras vidas en esta mañana con tu presencia, con tu palabra. Y no hay problema, no hay circunstancia, no hay nada que se iguale a ti. Nada te toma por sorpresa, porque tú, Señor, eres el que tiene todo en control y tú ya venciste. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Acércanos cada día más a ti. Llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. Gracias. El Señor le pone un sello a ese problema, a esa dificultad, a esa petición. Yo ya vencí, te dice. Así como se le ponen los sellos cuando las cosas son revisadas, autenticadas y ponen que ha sido inspeccionado. El Señor te dice, esa situación, ese problema ya tiene mi sello divino. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, porque eso nos llena de gozo. Gracias. Ahí donde está, dele gracias. Y vamos a seguir así con Pastor Esmirna. Gracias, Jesús. Te amo. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo porque
Él es el que nos permite permanecer y llevarnos a ese amor, llevarnos a esa fuente de sabiduría, traernos hasta aquí. Dele gracias al Espíritu Santo. Seamos conscientes de su presencia, seamos conscientes de que Él es a quien Jesús nos ha dejado. Hermoso es saber que Jesús no le dejó estrategias a sus discípulos para que no sintieran esa tristeza y no se sintieran solos. Les pudo haber dejado muchas estrategias, pero les dejó lo mejor, nos dejó lo mejor. Y es su Santo Espíritu. Y qué hermosa palabra, qué hermosa presencia. Y algo en lo que quisiera quizás añadir un poco esta mañana, aprovechando que hoy vamos a orar, vamos a aprovechar a poner en práctica una de las cosas en las que con Pastora Noemí hemos querido avanzar en el crecimiento, tanto nuestro como de ustedes, es a poder aplicar la palabra que estamos aprendiendo, aplicarla, poderla entender, pero no solamente para ser buenos oidores o entendedores, sino también buenos hacedores de su palabra. Y, y de verdad, eh, creo que hoy sí me encantó lo que decía Carmencita. Dios nos ha puesto ese cinturón. Yo creo que cada vez que nos sentamos a la mesa y venimos a recibir la palabra de Dios y el velo es quitado de nosotros, la ignorancia es quitada de nosotras, las mentiras del enemigo son quitadas de nosotras. Creo que cada vez el Espíritu Santo nos levanta la mano. Yo siento así como que nos está levantando la mano y nos dice, muy bien, muy bien. Y qué lindo, de verdad. Gracias, gracias, Madre, por tomarse el tiempo de poder formar este instituto para la mujer que ya empezó. A veces queremos, ¿verdad? No tenemos las paredes quizás físicas, pero yo creo que este es el mejor instituto para la mujer. Imagínense, aquí todas las madres que puedan estar entendidas de la verdad, todas las esposas que podemos tener la sabiduría. Ayer cuando yo meditaba en este pasaje me pasaron dos cosas muy, muy lindas y trato de estudiarlo antes porque me gusta disfrutarlo. Cuando usted lo explica, me gusta ya tener un preview para yo tener mi comunión con el Espíritu Santo. Y es lindo porque el Espíritu Santo me va a revelar cosas a mí personalmente que yo quiero entender. Y si no entendí algo, me lo va a revelar a través de usted en la mañana, ¿verdad? Pero qué rico es poder venir y poder ser conscientes de la necesidad de poder aprender. Sí, esta es la escuela bíblica, Beloved. Imagínense, estudiar verso por verso y no solamente eso, a ver cómo lo aplicamos y, y mentorear, porque estamos también aquí recibiendo testimonios de cómo lo mentoreamos. Pero volviendo al asunto, yo estaba ayer escudriñando, me tocó trabajar y vine un poco cansada ya, pero me puse a estudiarlo y estuve obteniendo un par de consejerías que se dieron en el momento. Y si hay algo que fui consciente de esto, es que yo decía, wow, qué lindo como en el capítulo 15 Jesús nos manda a permanecer. Y muchas veces escuchamos eso, permanezcan en Cristo. Escuchamos prédica y yo crecí escuchando esa palabra, permanezcan en Cristo. Y quizás lo entendemos, quizás lo queremos. ¿Quién no quiere permanecer en Cristo? A ver, dígame, ¿quién no quiere permanecer en Cristo? Lo intentamos, ¿verdad? Pero seamos honestas. ¿Cuántas veces comenzamos bien? Yo he comenzado muchas cosas bien, pero luego nos desconectamos de eso. Leemos y dejamos de leer. Oramos y tenemos una quizás disciplina entre comillas de oración y dejamos de orar. Nos encendemos y de repente vemos que estamos aquí en fuego. Yo le decía a Pastora Ana a mí, ya descubrí cuál es el gozo que Dios le da cada mañana. Le digo, el Espíritu Santo me lo reveló.
Y de verdad que me lo reveló porque cuando estábamos en Ecuador, yo estaba leyendo mi devocional que nos propusimos, yo me propuse leer la Biblia en un año, pero así, no fallar y llevar libro por libro en secuencia. Y me está costando porque es una disciplina, pero ayer el Espíritu Santo me impactó de una manera tan linda porque a veces uno no quiere quedarse y yo quiero ir al día con mis lecturas. Pero ayer el Espíritu Santo me quitó como quien dice aún eso, ¿verdad? Que no se trata de que vayas al día. Y, y- y voy a poner una pausa aquí porque mientras leía, creo que era en Proverbios, si no me equivoco, creo que era el capítulo 6 cuando me tocó ese día, y decía que el Señor da una unción de alegría especial a aquellos, decía, nunca se me olvida, aquellos que caminan, decía, en integridad, en justicia y en verdad. Entonces decía que esa era una unción de alegría. En la versión que yo estaba leyendo, que es la nueva versión internacional, decía alegría, pero si nosotros ponemos los sinónimos, gozo, alegría, contentamiento, felicidad. Entonces yo salgo corriendo del cuarto, le digo, ya sé, le dije, a ella, porque ese gozo permanece, porque igual es una permanencia de conexión y a la que Dios nos está llevando en el entendimiento hoy, es que no podemos permanecer si no estamos conectados con el que nos hace permanecer. En este caso es el Espíritu Santo. Entonces, yo me gozaba porque son como esos secretos que tú descubres, que tú lo quieres, porque uno dice, yo quiero tener el gozo de Pastor Anamí, yo quiero tener la alegría de Pastor Anamí, yo la quiero. Yo siempre he dicho, madre, yo quiero tener su energía, yo quiero tener su gozo. Entonces, el Señor como, el Espíritu, ¿tú la quieres? Esta es la receta. Vive en justicia, vive en integridad, vive en comunión, por supuesto, porque es el Espíritu Santo. Vive en justicia, vive en la verdad, caminando bajo la verdad. Significa haciendo lo correcto, haciendo lo que agrada a Dios. Y por eso ese gozo permanece. Y, y lo traigo a colación porque es frustrante que de repente un día amanecemos que nos queremos comer al mundo, que estamos tan llenas de paz, pero el día siguiente pasó algo y ¡pum! ¿A dónde estaba el gozo? ¿A dónde se fue la fe? ¿A dónde si yo tenía paz ayer? ¿A dónde si yo tenía la certeza de que las cosas se iban a dar? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos está llevando, porque el problema es que muchas veces estamos intentando permanecer sin depender del Espíritu Santo. Y hoy, que claro que ha sido esta enseñanza y yo de verdad me terminé llorando, terminé ayer de verdad confrontada con el Espíritu Santo, porque si así tú nos estás enseñando a permanecer en ti y tú nos dices ahora que nos envías al Espíritu Santo y qué lindo porque Jesús nunca da una instrucción sin dar también la ayuda para cumplirla. Y en el capítulo 15 me dice, permanece en mí, pero en el 16 me dice, yo te voy a ayudar. ¿A quién te va a ayudar a permanecer en mí? Y es el Espíritu Santo. Y es ahí donde yo me doy cuenta por qué no permanecemos. Y uno se introspecciona. Yo me gusta escudriñarme, me gusta escudriñar mis actitudes, mis respuestas, los frutos, qué fruto estoy mostrando, qué fruto. Y ayer venía hablando con Miriancita y yo me gozaba porque yo le digo, Miriancita, ya la voy a llamarle porque aquí estaba entrando al restaurante y cuando entré, yo le decía, es que tengo 15 días de no estar y cuando una de las chicas me abre la puerta, no, dice, han sido como 3 años que usted no ha estado aquí. Y ella se goza. Y le digo, mire que son exageraditas, dice que tengo 3 años de no venir, le digo, solo son 15 días. Pero me dice una de ellas, jefa, yo estaba esperándola, yo quería verla, me dice. Y le digo, ¿por qué? ¿Te pasa algo? ¿Puedo orar por ti? No, dice, es que yo solo quería saber que ya usted estaba aquí, que usted viene, porque cuando usted está, es que se siente la atmósfera diferente. Y ayer mientras el Espíritu Santo me ministraba, yo decía, es que no somos nosotras, es el Espíritu Santo que habita en nosotros.
cuando permanecemos en ese gozo, en esa paz, en esa carga que tenemos espiritual de cambiar las atmósferas, como Pastora Noemí nos ha enseñado. Y es ahí cuando logramos permanecer y cambiar los ambientes y cambiar el corazón turbado, como decía en el capítulo 15, no se turbe vuestro corazón, creed. Es ahí donde nuestra fe permanece. Y en eso que estoy así siendo ministrada por el Espíritu Santo, me llama mi hija. Y yo le contesto, y yo le decía a Pastora Noemí que yo estaba cargada por mi hija. Una carga tal vez no mala, pero yo le decía, cada vez que voy a Ecuador, el enemigo se mete con Julie y trata de desanimarla. Y justo ese domingo no va a la iglesia, y justo se enferma, y justo que tengo que ir al hospital, y justo que... Y como madre, ¿verdad? Como decía ella, que hijo, que padre no se carga, viendo, ¿verdad? Cómo el enemigo acecha. Pero yo me recuerdo que ella comenzó, no habíamos hablado desde que venimos, habíamos procurado una mentoría con Pastora Noemí con ella. Y yo solamente le dije, Espíritu Santo, que no sea yo quien le hable, que seas tú. Porque yo sentí que ella necesitaba ser confrontada a su espíritu. Y que su espíritu necesitaba ser sacudido, no por mí. Y ayer me pasó algo tan hermoso mientras yo le escuchaba. Yo le decía, Espíritu Santo, dame palabra de sabiduría para guiarla. Y comencé a notar cosas relevantes que venían a mi espíritu, como discernimiento de ver qué es lo que se estaba moviendo. Y ya cuando terminó, le digo, ok, ahora permíteme hablarte, le digo, y te voy a hablar de parte de Dios, le digo. No me veas, le dije yo, solamente como una mamá, veme como Dios que quiere mostrarte qué es lo que está Él queriéndote ver en esta etapa, le dije yo, de tu vida, porque es una transición en la que estás incómoda, le digo yo, en este momento. Porque me decía, mami, creo que voy en el bus correcto, pero estoy en el asiento equivocado, me decía. Y le digo, pero es que Dios no se equivoca, le decía yo. Y tú sabes que el Espíritu Santo fue quien te llevó a ese bus y a ese asiento. Tu problema, le digo, es que te quieres cambiar de asiento cuando te sientes incómoda en el asiento en el que vas. Y Dios sabe que te sientes incómoda en ese asiento, le digo yo. Y para Él es fácil ponerte en el asiento que tú quieres, donde está tu pasión, pero te está enseñando a permanecer fiel, firme y estable, a pesar de que estás incómoda en el asiento incorrecto, le digo. Y hacia donde Él te lleva, no te puedes estar cambiando de asiento. Cada vez, le digo, que simplemente te sientes incómoda, aunque vayas en el bus correcto. Él te quiere enseñar que aunque vayas en el bus correcto y en el asiento que tú crees que es el incorrecto, a permanecer ahí. Porque ahí es donde se está desarrollando tu carácter, le decía yo. Ahí donde el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Y en ese momento el Señor me comenzó a dar una palabra de sabiduría que yo nunca le había hablado de esa manera. Pero fue tan hermoso y ella se quedaba escuchándome. Y venía la palabra a mí, le digo, mira, vamos a la Biblia. Y le traía la palabra y le decía, a ver, vamos a leer. Y la llevé a primera de Pedro 5, 9 y 10. Le digo, leámoslo. Y desde el 5 lo leímos todo. Y lo estás comprendiendo, le digo. Le dice a los jóvenes, sométanse, humildad, mantente fiel, mantente firme, no deserte. El enemigo, mira cómo te dice todo aquí, le digo, el enemigo quiere moverte, quiere distraerte, quiere desanimarte. Pero dice que venza y que confíes en Dios, que a su tiempo, mire, es que aquí está claro, le digo, a su tiempo, dice, esta breve incomodidad va a pasar, dice, porque el Señor quien te eligió, dice la palabra de Dios, te está haciendo más fuerte, más firme y más estable, porque no solamente quiere que te cambies de asiento, quiere que aprendas, le digo yo, a manejar, le dije yo, también estas emociones que el enemigo ya sabe que te paralizan y que te hacen desertar del llamado y no, ya me siento incómoda, ya no quiero estar aquí. Y es ahí donde Dios te está puliendo, le digo. Así que mañana, le digo, que tu actitud sea diferente. Pero ¿sabes qué, le digo? Yo te puedo hablar toda la noche porque hablamos más de una hora. Me acosté tardísimo, más de la 1 de la madrugada, teniendo un tiempo con ella. Y le dije yo te puedo aconsejar y tú puedes hoy quedar con una mentalidad diferente. Pero si tú no vas a la vid, yo me acordaba, si tú no vas a la vid, le digo, lee Juan 15, le decía yo, si tú no vas a la vid, tus ramas se van a secar y vas a sentir incomodidad por todos lados y todo lo vas a ver mal.
y todo te va a frustrar. Ve a la vid, le decía yo, ve a la fuente. Ahí el Espíritu Santo te va a dar revelación, sabiduría de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo tienes que hablar, cómo tienes que hablar. Él te va a dar las palabras. No planees nada, le decía yo. Deja que el Espíritu Santo te guíe y me contarás, le dije yo. En un par de días verás cómo esto va a ser testimonio, le digo yo. Porque Dios te está refinando, te está puliendo, te está formando y no te gusta, le decía yo. Porque nunca te ha gustado la formación, te incomoda cuando te corregimos. Como decía Pastora Nami, ¿quién le gusta que la corrijan? Decía ayer. A nadie nos gusta, nos hace sentir incómodo, porque no nos gusta saber que estamos fallando. Yo lo digo por mí, pero es necesario, claro que es necesario, porque es la manera en la que el Espíritu Santo también, que está en nosotros, adentro aquí, nos puede confrontar, alinear. Y creo que estamos en un tiempo muy lindo porque estas perlas, estos tesoros que estamos aprendiendo aquí cada mañana nos van a ayudar a saber responder, a saber aconsejar a nuestros hijos, porque muchas veces los aconsejamos desde lo que sentimos, como decía Pastor Noemí, y eso ha sido una parte clave también en mi crecimiento. No es que porque yo sienta, ay, es que siento decirle a mi hija esto para que se sienta mejor. No, ayer yo pude separar por pocas veces que lo he hecho, mis sentimientos como madre. Le digo, no te voy a hablar, le digo, como que el Espíritu Santo te está hablando, porque hacia donde Dios te lleva, Él te quiere confrontar. Y le traía escenarios del pasado. Dice, sí, es que es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero de ti depende que pase lo mismo que ha pasado en el pasado o que te sacudas de esto y le digas al enemigo, ¿sabes qué? Esta vez no me vas a vencer. Esta vez no me vas a desanimar. Y fue tan lindo, fue tan hermoso. Y me decía al final, gracias, mami, me dice, me siento diferente. Me dice, ¿cuáles son los pasajes que me diste? Me dice, ¿cuáles son los pasajes que me hablas? Y yo en el momento fue como una ráfaga, porque en el momento yo no planeé, no tenía los versículos a la mano, solamente el Espíritu Santo los ponía en mi espíritu para dárselo. Yo decía, wow, gracias Espíritu Santo, porque de esto se trata. Esto es lo que estamos aprendiendo, esto es lo que estamos aplicando. La palabra revelada, lo que soy consciente de que no se trata de mí, de lo que siento decirle para que vaya a la cama y se duerma bien, no. Es a confrontarla en verdad, en amor y hacerlo así, inclusive con nuestros esposos, con las personas que nos rodean, con nosotras mismas. Porque muchas veces yo, y le decía a mi madre, es que yo estoy tratando de crear disciplina, porque me cuesta crear disciplina. Pero ayer el Espíritu Santo me llevaba más que una disciplina. Me decía, no se trata de la disciplina, se trata de tu conexión conmigo, me decía el Espíritu Santo. Porque muchas veces no permanecemos porque nos distraemos en el camino. Nos llenamos de cosas, nos desconectamos emocionalmente, como decía ella, nos desconectamos. ¡Pah! Escuchamos una mala noticia, ya nos desconectamos de la vida. Ah, ya, me conecté aquí a esta noticia, espérate, déjame abrir los oídos, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Ay! Oiga, ¿cómo viene el mundo? Y nos desconectamos de la vida y nos conectamos. El radar espiritual se vino a la noticia, se vino al comentario, se vino a la persona. Y es ahí donde nos cansamos y queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Pero qué lindo es poder ser consciente que el Espíritu Santo no vino solo para hacernos sentir, vino para formarnos. Así como dice el versículo 8, a confrontar. El versículo 13 dice a guiar. Y el versículo 14 de hoy dice, nos recuerda la verdad, pero sobre todo nos conecta con Jesús. El Espíritu Santo nunca nos va a empujar a hacer más. Nosotros queremos siempre hacer más, porque queremos sentir que haciendo más somos más productivas y más, quizás nos sentimos más útiles, pero Él a quien nos está guiando es a volver a Jesús. Y qué lindo es preguntarnos como lo estamos haciendo a diario. ¿Estoy intentando permanecer en mi fuerza, en mi emoción, bajo mi duda? ¿O estoy siendo sensible al Espíritu
o lo estoy ignorando? Y yo de verdad me sentí muy confrontada esta madrugada mientras tenía ese tiempo con Él, porque sentí que me confrontó, porque dije, wow, ¿cuántas veces te he ignorado? Te ignoré cuando reaccioné así, te ignoré cuando dudé, te ignoré cuando no vi esto, te ignoré, le decía yo. Perdón, perdóname, Espíritu Santo, porque hay cosas que quizás a veces ocupan tu lugar en mi comunión con Dios, porque estoy más enfocada en hacer que en estar. Estamos más enfocadas en hacer que en estar. Y por eso es muy importante que analicemos y que tomemos esta lectura de hoy y hagamos preguntas a nuestro espíritu. ¿Quién está guiando mi vida? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Son mis emociones? ¿Es mi responsabilidad? ¿O eres tú, Espíritu Santo? ¿Y a qué nos está llamando el Espíritu Santo? Yo siento que el Espíritu Santo, yo veo que el Espíritu Santo es palpable, que el Espíritu Santo nos está despertando a volver a la palabra, a detenernos, a rendir eso que nos limita a venir a su presencia. Él nos está llamando a ordenar nuestros tiempos, a ordenar nuestras prioridades, a ordenar nuestra agenda. Y es aquí donde Él nos está formando. Y hay cosas en las que tenemos que estar conscientes de esto, familia. Y yo se los digo no porque yo ya haya logrado vivir en comunión permanente con el Espíritu Santo. No, es porque es un día a día, es un intento diario de conectarme con Él. Y hay intentos fallidos, sí, pero lo mejor es ser consciente y seguir intentando. ¿Y cómo puedo depender del Espíritu permanecer? Yo le preguntaba esta madrugada, ¿cómo puedo depender más de ti? ¿Cómo puedo depender del Espíritu para que el Espíritu me ayude a permanecer? A tener ese sumo gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que es mi fortaleza, esa fe valiente que mueve montañas. ¿Cómo? Le decía yo. Y el Espíritu Santo siempre nos responde. Y una de las cosas en las que Él quiere que nosotros es que tengamos sensibilidad. Y el Espíritu Santo nunca nos va a gritar, dice que Él nos susurra. Es aprender a ser sensible cuando estoy incómoda, cuando siento la necesidad de orar, cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente estoy en la cocina, quizás lavando un par de vasos, y siento algo en mi corazón como un fuego. Y yo comienzo a ser sensible y digo, ay, esto es que el Espíritu Santo me está llamando. Y he tenido que dejar los platos y me voy y me encierro aquí en mi cuarto. Le digo, me está llamando, aquí estoy. Por si acaso, le digo, porque no quisiera terminar de lavar los platos o de hacer esto y de ignorar tu llamado, porque quizás algo me quieres entregar. Porque me pasó muchas veces que no fui sensible a lo que veía, a lo que percibía en el Espíritu en ese momento. O ese pensamiento de volver a la palabra, a esa incomodidad de tal vez no tener esa disciplina, esa constancia de sentarme, ok, háblame, voy a leer Proverbios, háblame, ¿qué me quieres decir? No ignorar cuando Él nos llama, tener siempre una respuesta inmediata a esa sensibilidad y a eso que percibimos de parte del Espíritu. Sí, si de repente tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo a orar, ora, detente, busquemos a Dios. No ignoremos que Él está aquí adentro, que Él es el que nos está incomodando, Él es el que nos está hablando. Cuando empecemos a detectar esta persona de Jesús a través de su Espíritu en nosotros, vamos a aprender a dar mejores respuestas, a no reaccionar con emoción, ni con impulsos, ni con palabras groseras que no vienen del Espíritu, porque cuando hablamos una palabra o un comentario destructivo que no edifica, no es el Espíritu Santo el que está hablando, porque Él habla la verdad, Él habla la vida, Él habla sanidad,
Él habla restauración, Él habla paz, Él habla gozo. Y deja de detectar, no, no, espérate, no estoy hablando de parte del Espíritu, no, perdón hermano, perdón hermana, perdón familia, perdón por lo que acabo de decir. Es vivir en ese constante concientización de que el Espíritu que habita en nosotros, que Jesús lo dejó para inquietarnos, para redarguirnos, para confrontarnos, pueda hacernos ver lo que humanamente no vemos con nuestras propias miradas. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy hermoso de esa transición de lo emocional a lo real, de lo superficial a lo genuino, de lo que fluctúa a lo que permanece. Yo siento, veo en mi espíritu que este es un año donde Dios está firmando nuestra estaca, familia. Yo estoy muy agradecida con Dios porque hay disposición en sus corazones de aprender. Cuando me disponía a recostarme hoy casi a las 2 de la mañana, decía, ay, y me tengo que levantar a las 4, Espíritu Santo. Y lo único que le dije es, por favor, no dejes que me duerma. Por favor, no dejes que me duerma porque quería estar aquí para escuchar la palabra. Y sí, me despertó la alarma unos minutos antes de las 4, pero le dije, tú me dejas dormir un ratito más, le decía yo, porque quiero estar alerta a la hora de la enseñanza. Y me volví a recostar y no puse la alarma. Angie me llamó porque no me miró. Yo no escuché la llamada de Angie, pero ella tenía una comunión con alguien que le había dicho, despiértame, no me dejas que me duerme. Y quizás unos minutos después de la llamada de Angie, ¡pum! De repente me desperté, pero así alerta. Y ya eran más de las 5. Y me desperté y lo único que le digo, ay, gracias, Espíritu Santo. Yo no sé dónde está el teléfono, la alarma no volvió a sonar. Pero hay alguien que recordó que le pedí que me despierte porque quería comer. Mi espíritu quería comer hoy. Mi espíritu quería atesorar esto porque esto es más, para mí se ha vuelto más importante que el mismo descanso. Y Él ve lo que nosotros amamos. Él ve la pasión, el hambre, Él la ve. Y Él está ahí para despertarnos, sí. Hoy te costó despertarte. Dale gracias al Espíritu Santo porque Él es el que nos da la fuerza para permanecer despiertas y poder comer, nutrir nuestro espíritu para poder atravesar este día en victoria como aprendimos.